El miedo como maestro. Cómo aprender, crecer y transformarnos a partir de él. Bienvenidos a este podcast y a este último episodio de nuestra temporada 3, en la que hemos estado hablando acerca de el miedo en la vida humana. Antes de desarrollar este tema, te invito a que te suscribas, a que nos sigas y nos regales tu like desde la plataforma que nos escuches. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el miedo como maestro, como esta emoción que también desarrolla nuestra persona. Y vaya que nos orilla, nos empuja a hacer muchas cosas, a que nuestro comportamiento sea de determinada manera. Y comencemos con una pregunta. ¿Qué nos revela el miedo sobre nosotros mismos y nuestras necesidades? Desde una óptica humana, el miedo es un sistema de alarma que cuando se escucha correctamente nos ofrece información vital sobre nuestro estado interno y nuestras prioridades. El miedo revela las áreas de nuestra vida donde nos sentimos vulnerables o donde tenemos apegos que tememos por perder. Les invito también a que vayan a nuestra temporada 2, en la que hablábamos de los apegos y apetencias de la vida. Y ahí podrán entender a qué estamos adheridos. Bien, ante esto que estamos hablando de qué nos revela el miedo, vamos a checar qué revelaciones hay. Comencemos con las necesidades básicas. El miedo a la precariedad económica, por ejemplo, revela la necesidad fundamental de seguridad y estabilidad, según las necesidades básicas en la pirámide de Abraham Maslow. Él hace, digamos, una escala, precisamente una pirámide, en la que establece cuáles son las necesidades de la persona. Bien, ¿quién no ha sentido, o díganme quién no piensa todos los días en cómo voy a resolver el día respecto a lo que tiene que ver con un costo de dinero, de mi estado financiero, de mi economía? Entonces, pongamos un ejemplo de vida ordinaria sencillo. El pánico que siente una persona al ver su cuenta bancaria vacía o disminuida no es solo por los números, sino por el miedo profundo a la supervivencia y a no poder proveer para su familia. Me imagino y tengo claro que muchas personas pasan por esta situación en distintos momentos de su vida, y también hay gente que continuamente está, digamos, en los límites. Claro que hay muchas razones y o perspectivas respecto a esto, puesto que también habrá que checar y hacer una buena revisión de cuáles y cómo son mis egresos o mis gastos. Bien, ahora pasemos a la revelación de valores y apegos. Digamos que esto es desde una perspectiva un poco más filosófica. El miedo a la soledad o al rechazo revela nuestra necesidad de conexión, pertenencia y amor. Estos miedos señalan qué relaciones o estatus valoramos profundamente. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. El miedo a hablar con la verdad en una relación, porque de fondo hay un temor a la ruptura, revela el alto valor que le damos a ese vínculo y al mismo tiempo la necesidad no satisfecha de aceptación incondicional. El miedo nos indica, por contraste, el valor que estamos tratando de proteger. Esto se da mucho en las familias.
Yo creo que cuántas veces no nos hemos visto comprometidos a algo que nos incomoda, pero por preservar el status quo de la tranquilidad, de la convivencia, prefiero no hablar de los temas. Pero, ¿qué efectos hay detrás? De entrada, en ocasiones nos volvemos ásperos, secos, un poco retraídos, de que hasta prefiero evitar estar con la familia porque no quiero o ser cuestionado o yo enfrentar un tema en el que no me sienta cómodo o que pueda generar una división o separación. Bien, es un tema que podríamos extender mucho, pero por acá citamos estas cosas para que tú lo tengas en cuenta y puedas entonces decir dónde estoy respecto a esta situación. Ahora, hablemos de cómo el miedo puede motivar el cambio y la innovación. El miedo, amigos, es una poderosa energía motivacional. Si se canaliza de forma constructiva, se convierte en el motor que nos saca de la inercia y nos empuja a la acción creativa. Por decir, el miedo a la obsolescencia. El temor a volverse irrelevante en el mercado laboral obliga a los profesionales a aprender nuevas habilidades. Este miedo, bien gestionado, se transforma en disciplina y curiosidad. ¿Quién no ha pensado que en algún momento dices, ya estoy obsoleto o no estoy actualizado? Bueno, pues la realidad es de que sí, en muchas ocasiones, incluso la situación del trabajo me pide actualizarme o aprender nuevas técnicas o herramientas para poder desarrollar bien lo que realizo. Pongamos un ejemplo sencillo de vida ordinaria. Un programador que teme que la inteligencia artificial reemplace su trabajo no se paraliza, sino que utiliza ese miedo para invertir horas en aprender, por decir, un prompt o cómo realizar buenos prompts y nuevas herramientas innovando su propio perfil. Hoy que está tan de moda la inteligencia artificial, pues definitivamente es algo que necesitamos utilizar, sobre todo considerando el campo en el que tú te desarrolles. Bien, ahora hablemos de el miedo como impulsor moral. Esto va desde un corte un poco más filosófico y teológico. El miedo a las consecuencias de un camino destructivo o a faltar a principios morales es lo que en muchas tradiciones impulsa la conversión o el cambio radical de vida. Acordémonos de Sócrates, y él sugirió que el miedo a una vida no examinada es el catalizador para la búsqueda de la sabiduría. Chequemos bien este pensar de Sócrates, que claro es uno de los padres de la filosofía y que él desarrolló un pensamiento muy profundo en cuanto a las condiciones de la vida humana. Bueno, pasemos ahora a cómo cultivar la valentía y la confianza. Créanme que la madurez humana se mide por cómo respondemos al miedo, no por cuán poco lo sentimos. Vuelvo a insistir, la valentía no es la ausencia del miedo, sino la acción a pesar de él. Esta es la definición operativa de la valentía, abrazada por la psicología y la filosofía estoica. El valor no es un estado de ánimo, sino una decisión consciente. El miedo es una emoción, la valentía es una virtud, pero una virtud se mantiene como tal y se desarrolla como tal
cuando la practicas. Pongamos un ejemplo de vida ordinaria. Un emprendedor que se levanta después de una quiebra no es alguien que no teme volver a fracasar. Es alguien que, sintiendo el miedo, tomó la decisión ética y práctica de volver a intentar con las lecciones aprendidas. Como dijo Nelson Mandela, aprendí que la valentía no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo conquista. Qué interesante frase de este personaje de la historia. Ahora bien, construyendo la autoconfianza a través de pequeños logros. Esto es un gran recurso para generar estrategias que nos permitan luchar contra el miedo. La autoconfianza o autoeficacia, según Albert Bandura, no se construye con grandes declaraciones, sino con una cadena de pequeñas victorias sobre la evitación. Cada acción que realizamos a pesar del miedo es una evidencia irrefutable para nuestro cerebro. Y a él tenemos que decirle que somos capaces de manejar la situación. Pongamos un ejemplo de la vida ordinaria. Una persona que tiene miedo a conducir en carretera, que podríamos considerar que es una fobia leve, empieza por conducir solo una cuadra. Luego avanza más cuadras, digamos que al supermercado más cercano, y luego se traslada a la ciudad vecina. Cada viaje exitoso no solo reduce la ansiedad, sino que reprograma la creencia interna. Lo hice una vez, puedo hacerlo de nuevo. El logro, por pequeño que sea, se convierte en el cimiento de la confianza. Me encantaría profundizar más sobre esto de los pequeños logros. Créanme que es una forma en la que tú te conquistas, en la que tú te convences y que modificas tus creencias, no solamente las externas, sino las internas. Anímate a hacer acciones cortas, pero termínalas. Viéndolas desde el deporte, ¿qué dicen los entrenadores a los jugadores? Por más brillantes que sean ellos y por más cualidades o habilidades que tengan. Cuando se arma una ofensiva, los entrenadores dicen, necesitamos terminar la jugada, que no se quede a medias, que el rival no nos corte, ¿sí? Ante un avance necesitamos llegar al otro extremo de la cancha. Precisamente eso es la pequeña victoria, ¿sí? El lograr conquistas pequeñas que van a hacer que te vuelvas todo un sistema funcional. Bien, vayamos cerrando. Integración y compromiso con el futuro. La fase final en la transformación del miedo es la integración de la experiencia en nuestra identidad. El miedo se convierte en una cicatriz de batalla que nos recuerda de lo que somos capaces. Integración significa aceptar que el miedo seguirá apareciendo, pero ahora lo vemos como un informante, no como un tirano. La persona integra la lección. Soy alguien que siente miedo, pero que también es capaz de actuar con él. Comprométete con el futuro. El coraje y la superación del miedo nos abren a un futuro de posibilidades. La trascendencia de un miedo pasado fortalece nuestro libre albedrío
y nos permite comprometernos con un futuro más alineado con nuestro propósito y valores. Amigos y amigas, el mayor logro no es vivir sin miedo, convéncete de esto, sino de usar el miedo para vivir una vida más auténtica, plena y valiente. Este es el camino del desarrollo humano sostenible. Sí, enfrenta tus miedos. Sí, conoce cuál es la causa de lo que hoy te detiene, de lo que te hace frenar, de lo que hace que tu cabeza sobrepiense las cosas. ¿Qué necesitas hacer? ¿En qué necesitas decidir? Créeme que tú puedes. No es un camino fácil. Fácil tal vez no sería nada interesante y tampoco nos construiría. Pero aunque el camino sea escabroso, créeme que tienes las condiciones, las cualidades, tienes la energía para salir adelante. Que tus miedos no te paralicen. Que el miedo, como un sistema de alerta, como un mecanismo de defensa, sean el impulsor de una acción en la que consolides tu persona. Pido mucho por ti, pido para que tú seas una persona consciente y actuante. Te agradezco que nos hayas acompañado a lo largo de este gran tema del miedo en la vida humana y que todo aquello que te sirva, que todo aquello que se ha expresado, lo puedas utilizar para bien tuyo. Y si a alguien más le sirve, pues compártelo, para que también sigamos caminando y avanzando como personas. Te invito a que estés pendiente de los siguientes temas, episodios que vendrán posterior a esta temporada 3, para que sigamos caminando juntos y experimentando el hermoso viaje de la vida. Te invito de nueva cuenta a que te suscribas, nos sigas y nos regales tu like desde donde nos escuches. Te agradezco y nos escucharemos en nuestro próximo episodio.